Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos iniciar la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, este viernes 11 de abril. Damos la bienvenida al director de Economía de la Universidad San Francisco de Quito, Pablo Lucio Paredes. Lo invitamos para analizar las implicaciones que tienen estas decisiones del presidente Donald Trump en la administración de los Estados Unidos. Primero, la imposición de aranceles, que ha recibido la respuesta de países como China y el resto de naciones en el planeta, e incluso la decisión de hacer una pausa temporal, se habló de 90 días, en la vigencia de estos aranceles. ¿Qué significado tiene eso, Pablo Lucio Paredes? Buen día. Sí, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación a conversar contigo y directamente con la gente que nos escucha, a la que mando un gran saludo. Además, un gran saludo con responsabilidad, en el sentido de que el domingo tenemos elecciones y creo que todos tenemos que pensar con responsabilidad que el resultado del domingo pues es un resultado que solo depende de lo que decidamos los ecuatorianos, y no podemos pues luego echar culpa a alguien más de los resultados, que salió mal, que salió así. No, es responsabilidad nuestra pensar qué queremos hacia adelante en el país. Pero bueno, yendo al tema tuyo, efectivamente el mundo ha sido sacudido por una razón. Yo creo que hay detrás de eso dos temas que hay que mirar, ¿no es cierto? El uno es el tema per se de los aranceles, y luego hay el tema, digamos, del posicionamiento geopolítico, llamémosle de esa manera, de los Estados Unidos frente al mundo. Hay toda una visión sobre el mundo, pero sobre todo los Estados Unidos frente a la China, que se ha vuelto la otra gran economía y el otro gran actor en el mundo. ¿Por qué el tema de los aranceles ha causado tanto revuelo? Por una razón muy sencilla. Lo que mueve a la economía personal, empresarial de países, la economía mundial, es el intercambio, la especialización, el intercambio. Yo me dedico a hacer algo, tú te dedicas a hacer algo, e intercambiamos los productos que cada uno, los bienes y servicios que cada uno produce, y así es como el mundo ha ido progresando. Y a pesar de que hay muchos problemas en el mundo, pues el mundo ha progresado en los últimos 50, 100 años, 200 años. La gente vive mejor y tiene más opciones en su vida de lo que tenía antes. Y el poner barreras al comercio es lo que más puede afectar a la economía, a la calidad de la economía. Por eso la gran reacción que ha habido, porque los aranceles que se han puesto son aranceles muy importantes. Recordemos que lo mínimo que los Estados Unidos puso, bueno, ahora se ha dado una pausa, después hablamos de eso, pero es del 10% a países como el Ecuador. Nosotros estamos en el mínimo del 10%, y el máximo era de alrededor del 50% a algunos países del Asia, y más a la China. Por eso digo, el tema Estados Unidos-China es un tema especial, pero aranceles entre el 10 y el 50% es una cosa enorme, pone barreras, ¿no?, en el mundo. Y cuando digo pone barreras en el mundo, porque no solo es un tema de los Estados Unidos, la mayor parte de productos hoy en el mundo se fabrican en una cadena productiva en muchos lugares. Entonces, cuando uno dice es que el iPhone es de los Estados Unidos, por dar un ejemplo de Apple, sí, pero Apple fabrica eso en 10 lugares en el mundo, en 5 lugares, en 20 lugares en el mundo. Entonces hay toda una cadena que se ve afectada, porque aquí hay un arancel del 10, allá hay del 20, allá el del 50%. 50% es una barrera enorme, y entonces eso rompe las cadenas de producción en el mundo. Por eso el impacto es tan grande. Son muros que se han puesto en la economía mundial, que son muros enormes. Esa es la razón, digamos, fundamental de lo que ha pasado. La gente, las empresas en el mundo diciendo esto, una ruptura de las cadenas de producción, las bolsas de valores reaccionando con una caída muy grande, el dólar perdiendo valor en algunos lugares, tasas de interés subiendo, y luego, obviamente, en ciertos casos, países que dicen, tú me pones una barrera de tanto, pues yo te pongo una barrera igual. Y entonces empieza una guerra comercial de cada uno subiendo las barreras arancelarias, ¿no? Entonces es un poquito, digamos, el panorama en que nos hemos encontrado, y en medio de eso, pues hace 2 días los Estados Unidos dice, ok, vamos a dar una pausa
de 90 días, a todos les vamos a poner 10% mientras tanto, no 30, no 40, no 50, sino a todos el mínimo del 10, salvo a la China. Esa es una pelea aparte. A la China le voy a subir todavía más los aranceles, y entonces ahora tenemos una pausa de 90 días que tenemos que analizar qué puede pasar. Así que ese es un poco el entorno internacional, complicado, muy complicado, porque insisto, no hay nada peor para la economía y el intercambio que poner esos muros. Pablo, ¿cómo inciden los aranceles en una economía interna? ¿Es el 10, el 20, cuando entra en vigencia el 34, el 40%? ¿Cómo incide en una economía, en una producción interna? Mira, esto, ¿en qué sentido los aranceles son malos, son unas barreras malas? Solo imaginémonos qué pasaría en el Ecuador si cada provincia dice, yo compro y vendo a tal otra provincia, y esa otra provincia en realidad me vende a mí más de lo que yo le vendo a ella, es decir, yo tengo un déficit comercial, digamos, entre esta provincia A y esta provincia B. Entonces, como yo tengo ese déficit, para evitar el déficit, yo voy a poner un arancel entre las dos provincias, y la otra provincia también dice, cierto, yo también tengo problema con el otro y voy a poner, y entonces cada uno empieza a poner aranceles, barreras entre las provincias. La pregunta es muy sencilla. Al final del camino, ¿las provincias se vuelven más ricas o más pobres al tratar de frenar el comercio con los demás? Yo creo que para todos los que nos escuchan es obvio que las provincias se empobrecerían. Por ahí habría alguno que otro producto ganador. En alguna provincia dice, qué bueno, a mí me pusieron la barrera, con eso a mí me va mejor que sin las barreras. Puede haber productos ganadores por aquí, por allá, sin duda, pero globalmente las provincias se volverían más pobres, ¿no? Y eso es exactamente lo que sucede a nivel internacional. Se ha tratado en los últimos 50 años de ir bajando las barreras arancelarias, realmente por la idea de que eliminar barreras al comercio es mejor para todos. Han bajado muchísimo en los últimos 50 años. Hay países que todavía tienen barreras relativamente más altas, otros más bajas, pero digamos en promedio se ha ido bajando las barreras, y ahora de repente la principal potencia del mundo dice, caramba, como yo tengo un déficit con los demás, entonces voy a poner barreras para que no vengan los productos. Evidentemente, siendo la principal economía del mundo, eso significa un shock, ¿no? Y la tendencia es a que todos los países en el mundo, en promedio, se frene la economía, y en consecuencia haya menos actividad económica, menos empleo, menos ingreso y más pobreza. Ese es el resultado de poner barreras arancelarias. Nuevamente, igual que señalaba antes, puede que haber productos que por aquí y por allá tengan su ventaja, ciertas industrias, ciertos productos, pero globalmente lleva a un empobrecimiento de la economía mundial, insisto, y por eso es la reacción tan fuerte que ha habido, ¿no? Y esperemos, y hablemos de eso, esperemos que en 90 días la resolución que tomen los Estados Unidos a cabo de 90 días sea más razonable. Vamos a hablar de eso. ¿Y qué implicaría que en los 90 días sea una política razonable de Estados Unidos? Que medite, que cambie, si la decisión ha sido mantener aranceles. A ver, yo creo que aquí hay dos escenarios posibles. Un escenario, digamos, es el que parecería el más obvio, y otro escenario que es el que parece menos obvio, pero ojalá ese sea el camino. El primer camino, que digo que es el más obvio y el peor, es que los Estados Unidos puso los aranceles y quiere que haya aranceles altos, ¿no? Y quiere que haya aranceles altos. El segundo es pensar, capaz que la estrategia de los Estados Unidos era: yo pongo aranceles altos, doy un golpe en la mesa, sacudo a todo el mundo, pero mi objetivo es, sobre esa base de sacudir las cosas, sentarnos todos a negociar aranceles más bajos, ¿no? Entonces yo te amenazo con aranceles más altos para que tú vengas y digas, a ver, no nos enojemos, negociemos, ¿no? Y acabemos negociando aranceles más bajos. Podría ser esa la estrategia. Como digo, la más obvia es la otra, aranceles altos, pero quizás la estrategia de los Estados Unidos es forzar de esta manera a que todos se sienten a negociar aranceles más bajos. Yo, como tiendo a ser optimista en la vida,
pienso que ojalá esa sea el camino. Es decir, que los Estados Unidos digan, ok, durante estos 90 días veamos los países que quieren sentarse, y entre esos del Ecuador, después hablemos del caso ecuatoriano, que dicen, ok, tenemos estos 90 días, sentémonos a negociar, y en estos 90 días y después vamos avanzando, no para tener aranceles más altos, sino para tener aranceles más bajos. De hecho, Miguel, tú sabes, Europa le propuso a los Estados Unidos aranceles cero en productos alimenticios. De hecho, países como Vietnam y otros y el Ecuador también, entiendo, se han acercado, dicen que son 30 o 40 países que se han acercado a decir, ok, no, dejemos esto, sentémonos, aprovechemos esta oportunidad para sentarnos a negociar de parte y parte aranceles más bajos, ¿no? Entonces, ojalá esa sea la estrategia, que Estados Unidos diga, ok, se han acercado los países, estamos negociando mejores aranceles, y entonces al cabo de 90 días, lo que yo digo, Estados Unidos, es, vamos a continuar negociando con todos los países que quieran negociar aranceles más bajos que los que había antes del anuncio, digamos, de los altos aranceles, lo cual sería una buena cosa para el mundo, porque acabaríamos con aranceles más bajos que antes, y los Estados Unidos dirá probablemente, y los países que no quieren sentarse a negociar, bueno, a eso sí les voy a poner aranceles más altos, ¿no? Entonces sería una estrategia mala, desagradable, peligrosa, impactante para llegar a una negociación, pero en todo caso, si la negociación al final llevara aranceles más bajos, sería un resultado positivo en medio de un caos, ¿no? Y en medio de, pase lo que pase, ya haber generado un shock de desconfianza en el mundo. Es decir, incluso el buen escenario de que se acabe negociando aranceles más bajos es un escenario que tiene su lado muy negativo, es que ya se generó un shock de desconfianza en el mundo, porque mejor hubiera sido decir, a ver, sentémonos a negociar tranquilamente nuevos aranceles, en lugar de generar toda una incertidumbre mundial para llegar a ese resultado. Entonces te digo, hay dos escenarios. El malo es que sigamos con altos aranceles, o el bueno es que muchos países negocien aranceles más bajos, ¿no? Ojalá fuera eso. Pablo, ¿y para qué quiere Estados Unidos más aranceles, la administración Trump? ¿Para qué más recursos? Quizás, si se piensa mal, para generar, para el tema de las armas, del conflicto, ¿para qué se quiere más aranceles? A ver, los Estados Unidos tiene con el mundo un déficit externo, es decir, los Estados Unidos exporta menos de lo que importa, o digamos importa más de lo que exporta. Entonces tiene un déficit externo, ¿no? Y los Estados Unidos interpreta y dice, es que la razón de ese déficit es que yo tengo aranceles más bajos que otros países. Sí. Y entonces dice, entonces los aranceles son la causa de ese déficit externo, y entonces tengo que subir aranceles para corregir ese déficit externo. Y entonces ahí hay, digamos, dos errores, digamos así, conceptualmente graves. El primero es que no es tan cierto que fuera así. Los Estados Unidos ha puesto aranceles a países con los que tiene déficit y a países con los que no tiene déficit, ¿no? Entonces esa relación entre déficit y aranceles en sí mismo es una relación errada. Pero lo segundo, y es lo más importante de estar conscientes, es que la razón por la cual los Estados Unidos tienen un déficit externo es porque es un país que gasta más que su nivel de ingresos, o lo que es lo mismo, ahorra menos que su nivel de inversión. Es decir, es un país muy gastador, poco ahorrativo. Y cuando tú eres muy gastador y poco ahorrativo, inevitablemente tienes más importaciones que exportaciones, y tienes que endeudarte para cubrir ese déficit, ¿no? Entonces, el tema esencial de por qué los Estados Unidos tienen un déficit no es los aranceles, porque incluso, como te digo, en muchos casos los demás países tienen menos aranceles que los Estados Unidos, sino que es porque los Estados Unidos es un país gastador y poco ahorrativo. Mira, pensemos que la gente que nos está escuchando
que hayan una persona, o los hay de hecho, pues no, que es muy gastador. ¿Qué quiere decir muy gastador? Que tiene ingresos de 100 cada mes y tiene gastos de 120, ¿no? Y esos 20 los gira a la tarjeta de crédito, obviamente, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que esa persona vende 100 de sus productos a los demás y sale a los mercados, a donde sea, a los centros comerciales, a todas partes, sale a comprar 120. Esa persona tiene un déficit comercial, digamos así, frente al resto del mundo, sí, porque le exporta 100 al resto del mundo y le compra 120 al resto del mundo, ¿no? Entonces tiene un déficit externo de 20 con los demás, ¿no? ¿Por qué tiene ese déficit de 20? Porque es muy gastador, gasta 120 cuando tiene ingresos de 100. No estamos juzgando si eso es bueno o malo, pero tiene un déficit porque es muy gastador. ¿Y con quién tiene un déficit? Tiene un déficit con el centro comercial La Escala, tiene un déficit con el centro comercial El Quicentro, tiene un déficit con la tienda de la esquina, tiene un déficit con una gran cantidad de los que le venden. ¿Por qué? Porque es muy gastador. Y de repente esta persona dice, le dicen, ya, pero en La Escala, yo voy a dejar de ir a La Escala porque tengo un déficit con La Escala. ¿Con eso corrige su problema? No corrige, porque como es una persona gastadora, en lugar de gastar en La Escala, va a ir a gastar en otro centro comercial igual, porque es gastador, porque sigue gastando 120. Entonces, pretender que tú le pones arancel a La Escala y no le pones un arancel al Quicentro y con eso se resuelve el problema, no se resuelve. El problema sigue ahí porque tú eres muy gastador, gastas 120 cuando tienes ingresos de 100. Eso le pasa a los Estados Unidos. Ahora quiere poner aranceles para con eso frenar, digamos, su déficit. No lo va a frenar porque el problema es que los Estados Unidos es muy gastador. Entonces la única solución, ¿cuál es? Que los Estados Unidos equilibre internamente, digamos así, su forma de manejar la economía y que disminuya su nivel de gasto o que aumente su nivel de ahorro para con eso equilibrar mejor sus cuentas y no tener un déficit externo. Entonces, no sé si está claro lo que le expliqué, pero no son los aranceles la causa del déficit de los Estados Unidos con el mundo, sino es el hecho que los Estados Unidos es un país muy gastador o poco ahorrador, que es lo mismo. Sí, esa es la esencia. Entonces, la manera de corregirlo es un tema interno en los Estados Unidos, no es un tema de aranceles con el resto del mundo. Es decir, el problema se va a mantener. Pablo, hablemos de las relaciones con el Ecuador. ¿Cómo puede impactar esto en nuestra economía, a sabiendas de que si bien no tenemos penosamente un tratado de libre comercio con Estados Unidos como lo tienen los vecinos Colombia, Perú, pero hemos tenido ciertas preferencias arancelarias? ¿Cómo va a impactar esto? Bueno, primero, parte del problema, digamos, que ha planteado los Estados Unidos es que hay países que tienen tratados de comercio, como son todos los países del Pacífico, Chile, Perú, Colombia, etcétera, tienen tratados de comercio con los Estados Unidos. Y sin embargo, de golpe los Estados Unidos ha dicho, yo les pongo igual a ustedes un arancel mínimo del 10%, a pesar de que hay esos acuerdos de libre comercio, ¿no? Para eso se negociaron. Entonces también ese es uno de los grandes problemas que se plantea aquí, como decía yo antes, incluso si el tema arancelario se resuelve, ya se ha dejado una estela de desconfianza porque tú, Estados Unidos, de repente has dicho, por decisión mía, porque yo quiero, voy a ponerles un arancel, a pesar de que con ustedes yo tengo un tratado de libre comercio que no puedo pues simplemente ir así y subirles un arancel porque quiero. Hay mecanismos dentro del tratado de comercio para sentarse y decir, a ver, vamos a negociar de tal manera y de tal otra manera. Entonces ya estás rompiendo los acuerdos internacionales y eso es muy grave porque Dios quiere decir que mañana yo tengo cualquier tipo de acuerdo y me pueden romper el acuerdo de cualquier manera. Entonces, resulta que nosotros no tenemos acuerdo de comercio con los Estados Unidos y nos han puesto 10%. Y a los otros países que sí tienen acuerdo de comercio también les han puesto ese 10%. Es decir, para ellos en realidad es peor que para nosotros, porque ellos sí dicen, hemos negociado y sin embargo ahora vienen y nos ponen este arancel mínimo del 10%, ¿no? Entonces es grave el tema. En ese sentido, el Ecuador tiene una pequeña ventaja frente a los demás, es que no teniendo acuerdo de comercio nos ponen 10, ellos teniendo también les ponen el 10, ¿no? Entonces la desventaja es peor para ellos que para nosotros, primera cosa. Segunda cosa,
También en relación a otros países tenemos una pequeña ventaja, por ejemplo, el caso de Vietnam, ¿no? Nosotros nos acaban de poner 10 y a Vietnam le han puesto, creo que es 36, si no me equivoco. Bueno, quiere decir que ciertos productos, como el camarón, por ejemplo, o otros productos que podamos competir con Vietnam en el mercado americano, pues de repente Ecuador tiene un arancel de 10 y Vietnam tiene de 36, es decir, hay una ventaja para el Ecuador. Pero luego, en general, quiere decir que todos nuestros productos tienen 10% más de arancel. Los que tenían 0 ahora tienen 10. Las flores que tenían 6 ahora tienen 16. Las conservas, creo que tenían alrededor del 30, ahora tienen 40. Entonces, obviamente, todo eso es un gran problema porque se encarecen nuestros productos en el mercado americano y va a ser más difícil vender. Entonces, en términos globales, ese 10% adicional nos afecta en el mercado. Hay ciertas situaciones particulares, como señalaba la situación frente a Vietnam y a otros, donde tenemos una ventaja porque nosotros tenemos 10% de arancel y ellos tienen un arancel del 30 o el 40%. Pero luego, como la economía mundial se va a frenar o va a entrar en recesión con este tema de los aranceles mundiales, entonces a nosotros nos va a afectar también por ese lado, porque si el mundo se frena, nuestras ventas también se van a frenar. Entonces el efecto que tenemos es un efecto muy importante sobre la economía ecuatoriana. Hay otros de peor situación que el Ecuador, pero evidentemente tiene un efecto muy fuerte sobre el sector exportador ecuatoriano. Ahora, ¿qué debemos hacer en el Ecuador? Mira, nosotros estábamos buscando un tratado de comercio con los Estados Unidos, es decir, queríamos sentarnos con los Estados Unidos y decir, a ver, yo Ecuador voy a bajar mis aranceles, ustedes Estados Unidos bajan sus aranceles y negociemos un acuerdo que sea sensato para ambos países. Ahora, creo que no podemos sentarnos a negociar un acuerdo de comercio, porque no creo que en este momento eso esté en la mente de los Estados Unidos. Ojalá lo estuviera, pero supongamos que no está. El Ecuador tiene que ir y decir, bueno, aprovechemos estas circunstancias para sentarnos a negociar los aranceles. Y yo entiendo que usted de Estados Unidos, esa era la estrategia, subir los aranceles para sentarnos a negociar. Bueno, entonces sentémonos a negociar. ¿Qué voy a bajar yo? ¿Qué va a bajar usted? No en el marco quizás de un tratado de comercio, pero sí en un marco bilateral, digamos, de negociación, donde unos y otros vamos a bajar los aranceles. Ojalá esa sea la oportunidad para el Ecuador, bajar sus aranceles, lo cual tampoco es tan sencillo, porque si es que tú negocias con los Estados Unidos fuera de un tratado de comercio, negocias y llegas a que le rebajas los aranceles a los Estados Unidos, otros países del mundo también pueden decir, como tú te sentaste así nomás con los Estados Unidos a bajarle los aranceles, entonces yo también quiero que tú, Ecuador, me bajes a mí también los aranceles. Entonces tampoco es un asunto tan sencillo que uno se sienta nomás ahí a llegar a un acuerdo, pero yo diría que en el entorno que, pongámoslo de esa manera, se ha vuelto un relajo este tema disculpe la expresión, pero se ha vuelto un relajo esto de los aranceles a nivel internacional. Capaz que ese es el mecanismo, el Ecuador simplemente ir, igual que han hecho otros países, y decir, a ver, sentémonos a negociar una disminución de aranceles de parte y parte. De hecho, entiendo que el gobierno ecuatoriano ha dicho, una de las cosas que yo voy a hacer es bajar los aranceles a los automóviles americanos como muestra de que quiero sentarme a negociar con usted, ¿no? Entonces, quizás esa sea la oportunidad de tener una especie de tratado de comercio que no hemos logrado tenerlo hasta ahora, porque el gobierno ecuatoriano hace 15 años, 20 años decidió que no queríamos negociar con los Estados Unidos. Esa sea la oportunidad para eso, ¿no? Ojalá. Pablo, ¿y cuál será el impacto en la economía mundial? ¿Habrá recesión económica? ¿No golpea también a la economía de Estados Unidos? No, golpea a todos. Mira, los Estados Unidos también, ¿no? Esa creencia eventual de que este tema de los aranceles les afecta a los demás y no a los Estados Unidos, entonces no es un problema. No. Mira, el poner barreras arancelarias frena la inversión, frena el comercio, y ha llevado a una caída muy importante de la bolsa de valores, lo cual implica también un impacto en el resto de la economía. Así que muchos analistas a nivel internacional dicen no solo que se va a frenar la economía americana, que estaba creciendo, digamos, para redondear
alrededor del 2,5, 3%, no solo que se va a frenar sería crecer 1 en vez de 2 o 3, no, la economía americana va a caer en recesión y estaría en el menos 1% de aquí hasta el año próximo, y obviamente eso también tendría un impacto en la economía mundial, que tendría un freno muy importante. Es decir, casi todos los analistas a nivel internacional dicen: esto al menos va a frenar o va a llevar a una recesión a la economía americana y a la economía mundial, la cual es malo para todos. Recesión o freno significa menos empleo, menos ingreso, más pobreza, etcétera. Así que es una muy mala cosa. Por eso digo, ojalá en 90 días la visión de los Estados Unidos sea: ok, yo lo que voy a hacer es sentarme a negociar con todos los que quieran negociar para bajar aranceles, y eso me parece inevitable, desgraciadamente, y los que no quieran sentarse a negociar, pues seguimos con la pelea de los aranceles, ¿no? Ese sería el escenario más razonable, pero insisto, también en ese escenario más razonable ya se le ha dado un golpe a la incertidumbre, al riesgo, a la desconfianza. Ya se le ha empujado la economía mundial por ese lado, ¿no? Del riesgo, la incertidumbre, la ruptura de acuerdos internacionales. Entonces, esto en cualquier caso tiene un efecto negativo, pero ojalá nos vayamos por el lado menos malo, que es el lado de que acabemos con menos aranceles en el mundo. Para concluir este diálogo siempre ilustrativo con Pablo Lucio Paredes, ¿cuándo y cómo se retoma la senda del crecimiento económico? Muy difícil. ¿En el Ecuador, en el mundo, dónde? En el Ecuador y en el mundo. Bueno, ojalá. Mira, yo en general creo que el mundo tiene enormes capacidades económicas, tecnológicas, sociales, políticas, para ir bien que mal resolviendo los malos momentos. Así que yo creo que esto se irá arreglando de una manera razonable, no perfecta, pero razonable, y que mira, de aquí a 1 año, 2 años, 3 años, estaremos otra vez viendo el mundo que sigue moviéndose en medio de problemas, ¿no? Y en medio en particular de este problema de la pelea geopolítica entre los Estados Unidos y la China, que es un tema complejo. Por eso los Estados Unidos le ha puesto más aranceles a la China, ¿no? Es un problema geoestratégico, y yo te diría que probablemente hoy lo que pasa entre los Estados Unidos y la China es que Estados Unidos le amenaza a la China le amenaza a los Estados Unidos y le dice: a ver, yo voy a hacer más cosas y yo también te voy a hacer más cosas. Y la pregunta ahí entre los dos es: ¿quién tiene más fortalezas para aguantar más esta pelea estratégica, ¿no? Y yo me atrevo a creer que por muchas razones los Estados Unidos tienen más fortalezas con la China, y yo creo que el que va a acabar cediendo primero en esta lucha, ¿no? En esta lucha de brazo de hierro, ¿no? Yo creo que el que va a acabar cediendo primero es la China, antes que los Estados Unidos, ¿no? Pero ese es el otro tema. Pero yo te digo, yo creo que el mundo va a seguir avanzando y resolviendo problemas. ¿Y el caso ecuatoriano? Y en cuanto al Ecuador, simplemente para resolver y poder crecer más, hemos hablado algunas veces y hablaremos en muchas otras oportunidades, Miguel, hay al menos 10 temas que resolver en el Ecuador, y ojalá el próximo gobierno los enfrente. 10 temas al menos que tenemos que enfrentar para retomar una senda de crecimiento sostenible de largo plazo. Esos 10 temas o 12 temas son el gran desafío del Ecuador, que no lo estamos enfrentando y que ojalá sí podamos enfrentarlo en el futuro. Bien, muchas gracias. Como siempre, la ilustración que nos hace el doctor Pablo Lucio Paredes, director de Economía en la Universidad San Francisco de Quito. Pablo, muy amable. Gracias, Miguel. Un abrazo a todos y gracias. Muchas gracias. 7:10 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una cadena, luego una pausa, y posteriormente tenemos diálogo previsto con William Murillo, de 1-800 Migrante, para hablar cómo viven los ecuatorianos en los Estados Unidos de América. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. El Consejo Nacional Electoral trabaja con altos estándares de calidad para garantizar transparencia y confianza. Por ello, la impresión de las papeletas es una de las actividades hito del calendario electoral,
que se realiza bajo un riguroso proceso y con estrictas normas de seguridad. Las papeletas electorales tienen efecto anticopia, antiescáner, microtextos, diferentes tramados de seguridad, código de barras y QR, estructuras de alta complejidad que hacen imposible su duplicación o falsificación. Con la aprobación del Pleno del Consejo Nacional Electoral de los colores y las papeletas, adicional a la información que nosotros recibimos de las organizaciones políticas en cuanto a logotipos, nombres de estas organizaciones, candidatas y candidatos, podemos nosotros elaborar los diseños de las papeletas electorales definitivas. Las papeletas de dignidad nacional son aprobadas aquí en el Consejo Nacional Electoral, en presencia de todas las organizaciones políticas y con las autoridades del Pleno del Consejo Nacional Electoral. Y una vez validadas estas papeletas, arrancamos la impresión oficial en el Instituto Geográfico Militar.